Vamos a desarrollar el concepto de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Lo primero es determinar dos tipos de propiedades de un test: las propiedades intrínsecas, que son la sensibilidad y la especificidad, y propiedades extrínsecas, que son los valores predictivos, que son dependientes de la prevalencia de una afección dentro de una población. Vamos a utilizar una población de manzanas, en la cual sabemos que hay una prevalencia del 40% de gusanos, es decir, que 4 por cada 10 manzanas hay gusanos, y vamos a utilizar una prueba o método para determinar la probabilidad de obtener una manzana con gusano cuando se obtiene un resultado positivo. En este ejemplo utilizaremos un test para evaluar la presencia de gusanos en manzanas. Utilizaremos el copetón con ruana, quien posee una sensibilidad del 90% y una especificidad del 60%. Vamos a realizar una tabla de 2 por 2 para representar los datos. Entonces tenemos que hay una prevalencia en la población del 40% y que el total de la población es de 10 manzanas. Entonces, si el 40% de la población tiene gusanos, los vamos a representar en esta columna. Y por lo tanto vamos a tener que van a haber 6 manzanas que no tienen gusano. Ahora, para terminar de colocar los datos, entonces vamos a colocar los verdaderos positivos. Para calcular los verdaderos positivos vamos a multiplicar 4, que es la prevalencia, multiplicado por 0.9, que es la sensibilidad, un total de 3.6. Y ahora, para calcular los verdaderos negativos vamos a calcular 6 por la especificidad, que es 0.6, lo que nos da un resultado de 3.6. Y ahora pues ya terminamos de complementar los datos. Entonces 4 menos 3.6 nos da 0.4 y 6 menos 3.6 nos da 2.4. Entonces nos damos cuenta que la sumatoria tanto en horizontal nos da 10 y la sumatoria en vertical nos da 10. Vamos a calcular los valores predictivos. Entonces el valor predictivo positivo es la proporción de verdaderos positivos dividido en la sumatoria de todos los que obtuvieron un resultado positivo, es decir, 3.6 dividido en 6, que nos da un resultado de 0.6. Y el valor predictivo negativo es la división de los verdaderos negativos dividido en la sumatoria de todos los que tuvieron resultados negativos en la prueba, es decir, 3.6 dividido en 4, lo cual nos da un valor de 0.9. Con esto tenemos que la probabilidad de que un resultado positivo sea correcto es del 60% y la probabilidad de que un resultado negativo sea realmente correcto es del 90%. Ahora desarrollaremos un segundo caso en el que la prevalencia va a ser del 30%. El método diagnóstico pues continúa con sus propiedades intrínsecas de sensibilidad y especificidad. Entonces tenemos que el total de manzanas es de 10. A esto tenemos que la prevalencia es del 30%, es decir, van a haber 3 manzanas afectadas y vamos a comenzar a llenar la tabla. Entonces multiplicamos el número de manzanas afectadas por la sensibilidad. Entonces 3 por 0.9 y nos da el resultado de 2.7. Y ahora el número de manzanas que están sanas va a ser de 7 y vamos a calcular los verdaderos negativos. Para eso multiplicamos 7 por 0.6 y nos da 4.2. Y ahora podemos terminar de llenar la tabla. Entonces 3 menos 2.7 nos da 0.3 y 7 menos 4.2 nos da 2.8. Hacemos la sumatoria en horizontal y nos da 10 y la sumatoria en vertical y nos da 10. Entonces así confirmamos que la tabla nos quedó bien hecha. Y vamos a calcular los valor predictivo positivo. Para esto entonces tomamos los verdaderos positivos y lo dividimos en la sumatoria de los verdaderos positivos más los falsos positivos. Es decir, 2.7 dividido en 5.5 nos da un resultado de 0.49. Y ahora para el valor predictivo negativo tomamos los verdaderos negativos y lo dividimos en la sumatoria de los verdaderos negativos y los falsos negativos. Nos da 4.2 dividido en 4.5, un resultado de 0.93. Con esto podemos darnos cuenta de cómo a medida que disminuye la prevalencia, disminuye el valor predictivo positivo de la prueba y con esto aumenta el valor predictivo negativo y de forma inversa sucede cuando aumenta la prevalencia. En conclusión, el valor predictivo se refiere a la capacidad de una prueba
modelo o indicador para predecir o estimar con precisión un resultado o evento futuro. En diversos contextos, el valor predictivo se utiliza para evaluar la eficacia de una herramienta o método en términos de su capacidad para hacer predicciones correctas. Un valor predictivo alto indica que el modelo o la prueba es efectivo para realizar predicciones correctas, mientras que un valor predictivo bajo sugiere que el método puede no ser tan fiable, por lo que es importante señalar que el valor predictivo depende de varios factores, como la prevalencia de la condición que se está prediciendo y la sensibilidad y especificidad del modelo o de la prueba.